Buenos días a todos. Hoy tenemos a Pilar Gómez con nosotros, que se encuentra nominada en estos Goya 2024 por el cortometraje La loca y el feminista. Pilar ya fue nominada en el año 2020 como mejor actriz revelación, pero hoy viene a hablar con nosotros en un papel un poco distinto. Bueno, va ahí como un poquito de variación, ¿no? Pilar, buenas. Hola, buenas. Sí, sí, sí. Un papel completamente distinto. Primero porque este guión es mío y bueno, y el personaje es otra cosa. Y en Adiós, en la peli de Paco Cabezas por la que tuve la suerte de estar nominada como actriz revelación, pues hacía un personaje muy pequeñito y también, bueno, muy marginal, muy compuesto, ¿no? Era Ujú. una yonki de una barriada muy extrema. Todavía lloro solo pensando en esa película. Madre mía. Me escucho la banda sonora y se me ponen los pelos de punta. Y es. Sí, la Sí. verdad es que está muy bien construido todo el agobio, ¿no? De ese Mm, matrimonio, todo este camino sin salida, toda esa necesidad de venganza, es muy potente mm, cómo está construido ese guión y esa peli, sí, sí. Luego muy hay gente que interesante. dice por ahí que el cine español no es bueno. Desde luego no ha visto el cine español que, que tenía que ver para sacarse esa idea de la cabeza, creo. Sí, es como decir algo que has escuchado por ahí, ¿no? Sin tener Ujú. tu propia opinión, porque probablemente si dices eso es porque has visto tres películas que, bueno, que no te hayan gustado, pero evidentemente el cine español es suficientemente variado, amplio y Ujú. maravilloso como para... Es una cinematografía madura, adulta que tiene de todo y de muy alta calidad, como se Ujú. ve en el reconocimiento internacional, ¿no? que tiene. Bueno, lo que no se Entonces, muchas queda veces ese tipo de frases habla más de la ignorancia del que la emite que de la totalmente, industria totalmente. a la que se está refiriendo. Ujú, Sí, ujú. sí. Sí, y lo que no se queda Sí, sí. atrás es el mundo del cortometraje, que yo cada vez estoy más enganchada a los cortometrajes. La verdad es que creo que tenemos una factura maravillosa. Están llegando productos de todo tipo, desde terror hasta algo más social o incluso lo documental, ¿no? Y Mm. yo cuando he visto La loca y y el feminista, me ha faltado, vamos, aplaudí estando yo sola delante del ordenador porque es como un golpe de realidad que, o como que alguien te asiente a todo lo que tú piensas en tu cabeza y creo que no muchas veces Total. eso llega a ocurrir de verdad, ¿no? Cuando uno está viendo algo Sí, audiovisual. esa cosa que dice, ay, ha articulado el batiburrillo que yo tengo en la cabeza y al que no consigo como ordenar para que sea efectiva la conversación, ¿no? Sí, el corto tiene esa cosa de estar muy pegado a la tierra, muy pegado a una cosa realista, casi que tienes una sensación de voyeur, ¿no? De estar asistiendo a una conversación privada que no te corresponde y bueno, Sandra y yo cuando estuvimos hablando un poco sobre dónde apoyar este corto, tuvimos claro que eso, que es lo que más tiene, era lo que teníamos que potenciar también lo que tenía que potenciar desde la dirección, nosotros desde la actuación, como darle como todo el peso de la cosa más prosaica, ¿no? De la cosa de la conversación que uno reconoce que ha tenido antes de ayer en la cocina de su casa, ¿no? Y luego lo que comentabas de los cortometrajes en general en España, pues sí que creo que hay un nivelazo. En el cortometraje se produce como esa cosa doble, ¿no? Tanto de gente que es como su introducción en la industria, su carta de presentación para poder dirigir un largo, pero también cada vez más se empieza a producir una cosa que yo creo que estaría muy guay, aunque no estamos ahí todavía, que es
que la historia te pide el formato, ¿no? Ujú. Entonces, que tú realmente tienes una historia que necesitas contar en 1 hora y media, en 3 horas o en un cuarto de hora. Y que dependiendo de la necesidad con la que se manifiesta la historia, tú haces un formato u otro sin que necesariamente eso quiera decir que te has pasado del largo al corto o sea, me encantaría, lo ideal sería que esos saltos estuviesen más diluidos, ¿no? Pero la realidad de nuestra industria es que el corto es una carta de presentación ante las productoras para que confíen en ti en un largo. Claro, entiendo que es que los costes de producción, todo el trabajo que hay detrás de una creación audiovisual son enormes y yo creo que también como espectadores no somos conscientes de lo mucho que hay detrás de crear algo de 10 minutos, de 15 minutos, pero es que son mucha gente, es mucho dinero, es mucha predisposición por parte de X partes para que luego pueda tener un recorrido que a ti te lleve a poder ganarte la vida con eso. ¿Cómo se gana uno la vida haciendo un cortometraje? Es complicado, necesitas estar trabajando continuamente en ideas y España, desde luego, yo creo que ningún otro país tampoco está preparado para acoger a la industria y darle la oportunidad a sus trabajadores de dedicarse plenamente a ello. Yo, o sea, vivir de un corto, no, a día de hoy no es posible. Creo que sí que hace 15, 20 años había más festivales, más cantidad de festivales con premios económicos y entonces más o menos podías como, aparte de haber tenido el dinero de alguna ayuda o haber invertido tú tus ahorros en poder montar tu corto, en poder hacer tu corto, sí que había como más posibilidades de recuperar. Hoy en día los festivales que premian con dinero son verdaderamente pocos, son pocos. El circuito no tiene tanto dinero. Yo creo que a partir de la crisis del 2008, 2010, ahí un poco la cosa cambió. Entonces, vivir de un corto no, no pasa, no ocurre. Puedes recuperar la inversión porque de repente se coloque en una plataforma o te paguen los fees, ¿no? de exhibición porque el corto de repente tenga un hueco. Pero primero, para los exhibidores no somos una fórmula. Habría que encontrar la fórmula en cómo se exhiben los cortos en pantalla, pudiendo cobrar una entrada, que eso a día de hoy es una gota de agua. Luego, si quieres, te hablo de alguna iniciativa que hay a este respecto. Entonces, y luego el cine, todo el cine, tenga el formato que tenga, es carísimo. Es que es carísimo, todo. Entonces, no es inmediato, tienes que pensar cómo lo vas a hacer, ¿no? Y un mínimo de dinero tienes que tener, aunque sea muy, muy mínimo. Entonces, dependiendo de la historia que quieres contar, por ejemplo, la Loquial feminista fue algo como más asumible económicamente y que además pidiendo los permisos y dando las altas, pero lo hicimos en una calle, en una mañana, en 5 horas. Pero, por ejemplo, nuestro segundo corto, que se llama Colorado, pues era un corto que necesitaba un poco más de cuidado económico, porque las actrices son dos actrices mayores, porque en fin, por varias cosas que no se podía rodar en un solo día, que necesitábamos 2 días de rodaje, el alquiler de una casa, que se lleva mucho dinero y tal. Y entonces pues tuvimos que hacer un recorrido bueno, de pedir las subvenciones y que la Comunidad de Madrid y el ICA nos la dieran. O sea que para rodar 2 días a veces necesitas 30 o 40 mil euros, haciendo algo muy sencillo. En cuanto se sale de ahí, pues Se va. todo va aumentando. Y esto pidiendo muchos favores, quiero decir que la gente cobra una cosa absolutamente simbólica o no cobra. Con lo cual, pues sí, vivir de un corto en realidad no es, Tiene un no, coste no se, más del que pensamos realmente, ¿no? Es como que a veces damos por sentado, yo creo como espectadora, al estar tan rodeados, sobre todo las generaciones más jóvenes, que siempre han tenido producto delante y producto de muchísima calidad, además ya, es como, eso tiene que ser muy fácil de hacer porque está continuamente puesto en pantalla o como que no hay un proceso tampoco claro. de enseñanza, ¿no? Desde que somos chiquitos a ver qué hay detrás de la industria, qué tipo de puesto de trabajo, qué se debe hacer, cuáles son los permisos, dónde queda la autoría, el plagio, ¿no? Todo ese tipo de conversaciones que ahora se están manteniendo un poco más, pero que es cierto que al final el espectador medio común
no llega ahí porque la criatura está rendida para cuando llega al final del día, está viendo la película y la serie y es todo lo que se acaba por plantear, lo cual es lógico. Bueno, y porque en realidad, claro, son temas que te interesan si estás Ujú, metido en esta industria o te vas a meter o te interesa esta industria más allá de ser mero ujú, espectador, ¿no? Y en realidad nosotros hacemos productos para los espectadores que no tienen por qué saber los entresijos a no ser que les interese mucho, como yo no sé los entresijos de un bufete de abogados o de un ujú, hospital con sus turnos y sus movidas, ¿no? Pero, pero es verdad que se han abaratado mucho las cosas, o sea, que la accesibilidad a poder hacer un corto casero, me refiero, ujú, o a poder, está claro que eso, cuando yo era pequeña, o sea, yo mi contacto con las cámaras o a verme en cámara es una cosa que me pasa muy adulta, porque ni siquiera en mi escuela de teatro había una asignatura que fuese ujú, cámara. Con lo cual yo siempre le tenía un miedo a la cámara brutal y yo salí de mi escuela con muchas horas de escenario, aunque fuese en clase, delante de mis compañeros, pero había ejercitado mucho el escenario, pero sin ninguna hora de audiovisual, ¿no? Digo como actriz. ujú. Y esto en general era así, el acceso a los elementos, a las cámaras, al montaje, ¿no? Todo eran unas máquinas que estaban en un no sé dónde, que había que ir con una cinta, ¿sabes? O sea, era todo la técnica era mucho más compleja y mucho más inaccesible, ¿no? Eso evidentemente se ha ganado, pero aún así el cine es una cosa que se hace en equipo. Si no hay equipo, no hay cine. O sea, es Ujú. así. Y los equipos, pues, tienen unos costes, ¿no? Equipo técnico y equipo Y humano. humano. Ujú. Me Sí, sí. refiero a esta vez, ¿no? Tanto el alquiler de las cosas tiene un coste, como, bueno, el tiempo que la gente está ahí, evidentemente, su Ujú. tiempo de trabajo, evidentemente, en la medida de lo posible tiene que estar remunerado. Digo, hablo del corto, en el Sí, largo, sí. evidentemente. Evidentemente. Pilar, ¿cómo has pasado de ser actriz a ser guionista? Porque no tiene que ser fácil. Aunque uno tenga muchas ideas en la cabeza, a la hora de sentarte a escribir entiendo que tienes que tener un tipo de pauta específica, la idea que quieres transmitir, cómo lo vas a trabajar, cómo lo vas a mostrar. ¿Cómo has pasado de una profesión a otra manteniendo la de actriz? Porque además también participas en el cortometraje. Sí, no, no, no lo siento como un cambio, como un salto de una cosa a otra. Es verdad que yo no tengo oficio de guionista, no tengo oficio suficiente, escribo más por impulso y soy muy consciente de mis carencias y como se ve en este corto y en el siguiente, los guiones son eh, teatrales en el sentido de que son una conversación Ujú, textual entre dos personajes, mis dos cortos. Es decir, que no he escrito un guión con una mirada como cine, en imágenes, sino que tengo mucho más cerca escribir una escena dramática en el ujú. sentido de conflicto, en, en el sentido de dramaturgia clásica, ¿no? Y eso sí, pues el teatro, sí que en eso he escrito cosas para teatro, tengo un monólogo propio de hace muchos años y bueno, tengo también un documental que está en YouTube. Entonces, sí que he tenido como impulsos de escritura, pero impulsos de escritura por una necesidad de creación más que por Ujú. una interiorización del oficio. Entonces, bueno, también con toda la prudencia y humildad porque a mí el de guionista me parece un oficio verdaderamente complejo, difícil y apasionante. Cuando tuve como las dos primeras versiones de mis cortos, sí que estuve yendo a clases con David Planel, Ujú. hablando y viendo los puntos flacos, intentando conseguir el mayor número de herramientas posibles. O sea que sí que intento bueno, mejorar en lo que menos experiencia tengo, ¿no? Claro, pero entiendo que además no es lo mismo crear
un guión que tenga un entra, sonido de puerta, un sale, un justo aquí, esta perspectiva, esta luz. Yo entiendo que tú te refieres mucho más a la parte de qué quieres contar, qué quieres que ocurra, ¿no? En ese drama, en ese Mm, momento que tenemos presente. Y al final, en La loca y el feminista, estás tratando un tema de una actualidad rabiosa. Yo creo que esto es algo que, como bien decíamos al principio, quien no se plantea esto todos los días de su vida, o yo al menos, es algo como que lo tiene continuamente. Y vosotros hasta en el póster habéis puesto el fregadero, que para mí eso ha sido como revelado totalmente, ¿no? Es decir, madre mía, sé que la daba a tu perfecto, está todo cuadrado, las reacciones, las formas de mirarse, de tratarse los personajes, ¿no? Ese dolor que hay por ambas partes. Entiendo que ha tenido un proceso de reflexión muy íntimo, aparte de también muy conversacional, supongo, con otra mucha gente alrededor. Totalmente, muy bien descrito y muy, muy guay lo que dices, porque sí, es verdad que hay un dolor y es verdad que uno de los motores de escritura del corto, como un primer impulso, sí que fue como sí, una incomodidad que sentí en varias conversaciones con amigos, ¿no? Y en la que yo, no sé, como que no me esperaba tener que explicar tantas cosas y explicarlas tener tanta necesidad de hacerme entender en cosas que para mí o que yo tengo interiorizadas absolutamente como justas, o sea, como que tienen que ver con la igualdad y nada más, ¿no? Y me vi como muy explicativa con todo y, y bueno, y que la conversación me demandaban como, ¿qué está pasando aquí que no entendemos, ¿no? No estamos cómodos con esto. Y a mí me revolvió a un nivel potente, la verdad, y me hizo reflexionar mucho. Y se me mezclaban dos cosas, así como una rabia de decir, hostia, que no estamos todos en esto con esta claridad que yo creo. O sea, como Sí. chocarme con esa realidad, pero no esos que ya sé que no están en lo que yo estoy, sino estos a los que amo, que son mis amigos. Y por otro lado, una profunda tristeza, Sí. porque es verdad que tenía una profunda tristeza. Entonces, ese fue un motor importante para sentarme a escribir, como, ¡ah! Como querer vomitar, querer poner en orden eso que me había revuelto tanto, ¿no? Y por otro, pues esta conversación que yo llevaba teniendo y que llevaba compartiendo en el parque mientras mi hija jugaba con tantos y tantos papás y mamás del cole de mi hija o del parque o vecinas y yo veía que todas nos la tomábamos o todas o todos también, ¿eh? Cuando hablábamos como de una cosa mm, como íntima, doméstica, de es que nosotros nos organizamos así, pero luego te das cuenta que tiene que ver con algo estructural porque nos está pasando a todos en una generación y nos está pasando con mucha frecuencia y las parejas se crispan y se pierden y se acaban porque no conseguimos que lo doméstico sea amable y no conseguimos que lo doméstico esté adecuado a todas las necesidades. Y nosotras tenemos una tendencia al exceso, es decir, a asumir de más como como por defecto, y ellos tienen una tendencia inmensa a asumir de menos, ¿no? Entonces es verdad que no es que fuesen dos temas que flotaban a mi alrededor y entonces yo puse el ojo, sino que eran dos temas que me tenían muy ocupado el estómago, ¿no? Y a nivel de piel, de necesidad de ordenarme para poder seguir relacionándome con el mundo. Y bueno, y salió así. Y luego sí que es verdad que hubo mucha reflexión con el guión, tanto con David como con Sandra, como con algún amigo o amiga más, sobre el tira y afloja y cómo estructurarlo y cómo refinarlo. Quiero decir, pues a lo mejor el guión al final tuvo 6 o 7 versiones, ¿no? Limpiando, matizando, Claro. compactando y haciéndolo. Y luego durante los ensayos
ya sabes, durante los ensayos se vuelve cuando lo pones Ujú. en pie y estás con la mirada de Iñaki y sus aportaciones y lo que él traía y sus dudas y sus cosas, el guión vuelve a enriquecerse y luego pues siempre está la escritura final del montaje, ¿no? Ujú. Porque al final de esto se escribe en ríos de tinta, ¿no? Hay como una cantidad inmensa de opiniones, de estudios, de qué se debe, de qué no, generacionales, históricos, ¿no? Hacia dónde vamos. Y es muy difícil cuadrar la conversación tanto. Me refiero, te pones el cortometraje, te pega el guantazo nada más sentarte a la mesa porque tú ya sabes que va a pasar algo, porque claro, se va a sentar una pareja a hablar, una buena puede ser, ¿no? Como le pasa al protagonista de hecho, que llega la criatura temblando y Que me tienes acojonado. exactamente como diciendo, vale, y como espectador estás ahí, ¿no? Estás en ese momento de decir, a ver qué va a pasar, porque no sé yo muy bien por dónde va a salir la cosa y condensáis muy bien toda una problemática, porque creo que lo centráis, o al menos mi percepción ha sido de irse a cómo nos afecta emocionalmente con la persona a la que queremos. Una situación que es estructural a nivel social, pero que al final cada uno vivimos de forma independiente e individual en nuestras casas. Cómo tratamos a nuestras parejas, qué exigimos y qué esperamos obtener de ellas, muchas veces sin que haya comunicación para ello, que creo que es probablemente lo más interesante, ¿no? Porque es como que ella le acaba diciendo a él, es que yo necesito tanto, y él dice, pero yo doy, pero no estás dando lo suficiente, ¿no? Es como que hay ahí una falta de comunicación, a pesar de que se hable, ¿no? Del tema a nivel de sentimientos, porque tú no puedes evitar sentirte mal si te sientes defraudado o si te sientes que no se te está dando lo suficiente o que no se te valora lo suficiente. Eso es muy complicado de sacárselo de dentro. Y el personaje femenino, que además me encanta, por cierto, el título, ¿no? Porque es como que ella está loca, no sabe qué dice, está continuamente diciendo cosas, pidiendo, exigiendo, diciendo, y él es el feminista que cree verdaderamente que lo es, que hace el intento, ¿no? De ser una persona mejor cada día, pero que obviamente no llega ni a arañar la superficie porque no está preparado. Sí, es esa cosa de me apunto a la moda, ¿no? Sí. Me apunto a la moda del feminismo, pero tal vez no me he leído ningún libro y tal vez no he hecho yo una reflexión demasiado profunda de qué es el feminismo. Y a mí también, como con todas las grandes teorías o todas las cosas que tienen un nivel filosófico guay, o sea, me gusta que se queden en ese nivel si estoy sentada y lo estoy leyendo y para una Ujú, conversación con un vino, pero yo, yo tengo mucha tierra y la filosofía o un movimiento que a mí me atraviesa como es el feminismo, me sirve y me ayuda si soy capaz si es capaz de mejorarme la vida, ¿no? ujú, O un discurso político, soy capaz de sentirme afín si ayuda a mejorar la vida a la gente, que al final me parece lo único importante. Entonces, como y que sea para el mayor bien común, ¿no? ujú. Y entonces, claro, todos los discursos como que se quedan en el discurso y uso el discurso y además quedo de puta madre con el discurso, pero luego estoy yo al lado y digo, pero ¿y esto dónde? ¿Sabes? Ujú. Como aterrizar eso me parecía importante que se entendiera esta cosa de la cuarta ola del feminismo, ¿no? Como que todo queda como en una cosa, guau, guau, y dices, pero ¿y qué es el feminismo? ¿No? ¿En qué? Y decir, hostia, es que es esto también, ¿sabes? El feminismo tiene que ser una acción, tiene que ser una toma de conciencia diaria, pero no para soltar una chapa, sino para igualarnos, para poder vivir una vida mejor. Entonces, para mí eso era lo importante. Y luego también con lo que estabas comentando de, de lo que pasa entre ellos dos y tal, es verdad que el corto, cuando empieza, parece que va a tirar hacia un sitio de humor que ya, que ya nos conocemos, eh, y al que nos resistimos, Sandra y yo. Lo podíamos haber lanzado ahí desde la actuación y desde un poco la puesta en escena y haber, eh, haber
puesto más, como sacar más el humor, Ujú, pero a mí me daba mucho miedo, nos daba mucho miedo que se quedase en esa cosa de la guerra de sexos de los años 60, de los años 70, de los hombres son de Marte, las mujeres de Venus, del ujú. chiste, del eterno chiste entre hay que ver los hombres, hay que ver las mujeres. Y me apetecía mucho que se entendiera que tenemos que ir transitando este cambio de verdad y profundamente porque creo que causa dolor, porque creo que rompe parejas, porque creo que no lo vivimos, que las mujeres cuando estamos en esa cosa de la carga mental, que es lo que le pasa a ella en un porcentaje muy alto, de asumir este nivel de carga mental, nos convertimos en mujeres enfadadas, agrias, amargadas, pero que es una responsabilidad conjunta y que no queremos estar ahí. Ella le dice, libérame de esto, por favor, yo no soy esta, no me quiero ver así, pero es algo que hay que hacer, que tenemos que hacer juntos, ¿no? Y, y ver ese dolor, de esa desestructuración que se produce, ¿no? De cuando te tienes que, con la revolución que supone una crianza en una pareja, pues, bueno, me apetecía contarlo. Me parece, vamos, es fascinante. Yo me he quedado enamoradísima porque a pesar de yo no, por ejemplo, no tener hijos, ¿no? Y no tener esa responsabilidad compartida con mi pareja, sí que puedo verme reflejada en otras muchas cosas, ¿no? Sí que soy capaz de hacer el trasvase a mi vida personal y decir, Mm, pues, yo sigo pensando qué vamos a comer cada día de la semana. ¿Por qué? Con el trabajo que a mí me cuesta eso y el estrés que a mí me supone tener que pensar que totalmente. vamos a comer todos los días, ¿no? Que hacerlo ya es que me da hasta igual, es el pensar lo que realmente, ¿no? Porque además es algo que dice, el yo hago de comer, ¿no? En el cortometraje se llega a decir eso Sí, y, sí, y, sí, sí, y me sí. gusta, ¿no? Porque la Y ella le realidad dice, es, no, no te claro, digo de quién hace la cena, sino quién eso. la ¿Quién piensa. la piensa? Es que el pensar continuamente qué se va a hacer en la existencia es muy cansado. Y tener que ser tú quien Sí. piensa por dos, tres, cuatro, cinco, es un trabajazo. Se come tu tiempo Claro. personal, de tu creatividad, de tu tiempo para ti, de tu tranquilidad, de un montón de cosas, ¿no? Yo, la primera conversación, me estabas diciendo, yo no tengo hijos y tal, evidentemente que cuando se tienen hijos, como que lo doméstico se necesita todavía más que funcione. O sea, se necesita siempre, porque las casas tienen que funcionar para que la industria funcione. O sea, para que el mundo funcione, las casas tienen que funcionar. Pero, eh, pero ya cuando tienes hijos, como que lo doméstico, la rutina de que aquello, de que ese engranaje se ponga en marcha cada día y sea solvente, coge una fuerza y, fuerte, ¿no? Pero yo, mis primeras conversaciones sobre esto no son a partir de que tengo hija, sino a partir de mi primera convivencia con una pareja. Y para mí fue clave sí, en el abismo que se abrió entre nosotros, que él no entendiera que la casa necesitaba, que no podía estar de cualquier manera. Y la argumentación era muchas veces es que tú tienes una tolerancia a la suciedad distinta a la mía. Y siempre terminábamos en el pulso eterno, Sí. y no había hijos de por medio. Entonces sí que es bastante más, coge, sí, sí, sí. Es más transversal de lo que Sí, creemos, ¿no? muchísimo más. Yo creo que cualquier persona que se acerque, independientemente de que crea que es o no feminista o se haya metido un poco, va a verse reflejado, porque es imposible no verse reflejado en la conversación, porque todos existimos en el espacio-tiempo y como bien dices, todos vivimos en una casa o en un piso, en un apartamento o donde sea, ¿no? Entonces como que esa Sí. naturalidad, esa cotidianidad que presentáis con el guión, y además cómo lo hacéis, ¿no? Pues en la calle, que hay momentos además que llega la camarera y como que se para la conversación un poquito para que deje el café como diciendo, "Oye, esto tenía que estar haciéndolo en casa, pero lo hacemos en la calle porque ya es que ya no sé dónde más voy a poder yo gestionar esta problemática que tengo, ¿no? Que a veces también nos ocurre que muchas veces no nos pilla dentro de la casa porque es una zona como
de protección y quizás sí lo hacemos en la calle. Yo quería preguntarte por eso, ¿por qué sacar la conversación a la calle? Eh, Fíjate, sobre eso no tengo como una reflexión demasiado profunda, eh, pero sí que es verdad que la cosa es tan, 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 tan doméstica, ¿no? Es tan prosaica, tan poco poética, que redundarla en una casa desordenada o en una cocina me parecía como encerrar mucho la conversación. Y, y sacarla afuera, al exterior, es porque me parece que esa conversación pertenece al conjunto. ¿Sabes? Hay algo también como de sacarla al aire, de sacar esa conversación al aire, ¿no? O sea, si hubiésemos hecho comedia, probablemente el de la mesa de al lado hubiese intervenido y hubiese dicho, y hubiesen terminado 5 mesas hablando de lo mismo, opinando. ¿Sabes Ujú. qué te digo? Se Sí, sí, podía sí. hacer comedia de eso. Entonces, bueno, no sé, nos pareció importante que Ujú. no redundar desde el espacio físico en lo que proponía o de lo que hablaba el guión. Que separar, ¿no? Un poco ahí. ¿Y cómo conseguisteis cerrar? Porque al final es un final abrupto, porque hay que irse a por la niña, ¿no? Pero es un final abrupto. Pero entiendo que en algún momento decidisteis, tenemos que mantener y terminar la conversación aquí para que haya un punto de inflexión y de reflexión a posteriori por parte del espectador que pueda crear, porque no cierras nada, es que este tema es imposible cerrarlo, ¿no? Entonces, ibais buscando cerrar para que hubiese un pensamiento posterior, una conversación posterior. Mira, el final del guión escrito no era ese. El final del guión era mucho más final de guión, ¿sabes? Tenía un cierre perfecto en el que, primero porque él en algún momento sí que le decía a ella, joder, es que estás loca, o hacía un comentario mucho más claro sobre estás loca. Y al final del corto, cuando ella se iba, él le decía, oye, Pilar, no, no, no estás loca. Y ella se volvía y le decía, ni tú eres feminista. Y tenía como un broche, pero, y se mantuvo, ¿eh? Pero nos parecía que la conversación, ya en los ensayos, nos dimos cuenta de que ese final tenía que ver con la escritura, pero no Ujú, con lo que pasaba entre ellos dos, ¿sabes? Que estaba demasiado construido para cómo necesitábamos que se produjera la ujú, conversación entre los dos. Y decidimos que ella le dice, claro, sí, seguiremos hablando, que creo que es básico, porque creo que la conversación está abierta, está viva y tiene posibilidades, pero no tiene una solución. No, no lo ujú, voy a remarcar con que tú me digas no estás loca y yo te diga ni tú eres feminista. O sea, no quería, no, nos pareció mucho más guay dejar ese ujú, lugar donde se produce la conversación sin que haya un me quedo por encima de ti porque tú no eres feminista y lo asumes y me dices, ¿sabes? Como te digo, queríamos como una tabla rasa donde todos pudiéramos seguir hablando en el bar luego tomándonos la cerveza, ujú. ¿no? Eh, y donde cada uno lo pudiera seguir aplicando en su propia casa o en su propia necesidad, si es que la tenía o la tiene. Entonces, esa es la cosa del final, que nos parecía como artificioso cerrar una cosa que en realidad no está cerrada. Ujú. Sino que al final eso es que da una sensación de que te quedas a medias, pero es que la realidad es que es imposible cerrar algo que ni siquiera nos atrevemos a soñar, ¿no? Que va a cerrarse en algún momento, porque somos demasiado Sí. volubles y demasiado cambiantes como humanos, como para que eso quizás sí sea. Quería preguntarte por las sensaciones que tenéis en el equipo con esta nominación, con cómo ha conseguido meterse de la cantidad tremenda de cortometrajes que se presentan y qué crees que ha sido la clave para que se haya escogido. Pues, a ver,
Hay un factor, claro, que es suerte, porque todos los cortos que se han elegido son estupendos, pero también hay muchos cortos que se han quedado fuera con una calidad maravillosa Ujú, y que merecían tanto o más que los 5 que estamos ahí estar, ¿no? Em, y creo que todos nos aplicamos bastante en la campaña. Malvalanda también, desde la productora, hace un trabajo exquisito en este tema. ujú. Intenta que se vea el corto, que llegue, que no sea porque se ha quedado encerradito en un apartado, porque realmente estás compitiendo con 80 cortos a la vez. Entonces es verdad que desde ahí el trabajo de la productora de Malvalanda ha sido pico pala, ha sido estupendísimo. Nosotras como lo recibimos todas, digo, Sandra, Sandra Penélope, la otra productora, María y Tamara de Malvalanda, y yo, pues hombre, lo recibimos con una alegría inmensa, con muchísima risa, porque no lo teníamos tan claro. Porque había como otros 3, 4, 5 cortos que nosotras creíamos que iban a llegar o Ujú. que tenían muchas posibilidades de llegar. Entonces fue como una sorpresa muy grande cuando se leyó el título. ¿Qué creemos que ha funcionado? Pues creemos que funciona la fuerza de la conversación, la contundencia y el que la gente se siente interpelada y, y cómo invita a la conversación. Ujú. Es un corto que puede no gustarte nada y aún así invitarte a la conversación. Puede que lo odies y que pienses que ella es imbécil y que a él no se le está entendiendo o que qué mierda de conversación es esta, y aún así tomarte la cerveza y hablar. Entonces hay algo del corto que mueve unos hilos que están fuera de nuestro control, ¿no? Que están ahí y se ha producido. Entonces creo que esa es en realidad la fuerza de nuestro corto, ¿no? Que interpela de una manera muy directa a nuestras vidas. Bueno, pues yo desde luego he quedado encantada. Voy a ir. Yo voy a ser de estas que dicen: tienes que ver, tienes que ver, porque Ay, qué necesito, bien, qué bien. necesito que más gente En vea. filming está. Sí, sí, en Filming totalmente, que además como plataforma maravillosa para poder acercarse a Sí, producto nacional de muchísima calidad. Y nosotros sí. lo recomendamos muchísimo. La primera recomendación para verlo va a ser a mi pareja conforme llegue a casa, así que espero que todo el mundo haga lo mismo una vez que lo vea, que creo que es la forma de Tengo avanzar. amigos que no se han atrevido a ponérselo a sus parejas, Yo ¿eh? sí me voy a atrever, creo que es necesario Di que sí. por mi salud mental. Vamos a ver qué tal acaba la cosa. Me Seguro parece, que muy me bien. parece guay. Que seguro que muy bien. Seguro que sí. Pilar, decías que había ahí un poquito de suerte, ¿no? A la hora de pasar dentro de esos clasificados, ¿no? Esos ya finalistas para los Goya. Y ya no queda mucho para que sea la fecha de la gala. Y espero que vuelva a haber otro poquito de suerte que siempre es necesario. Y que os llevéis una sorpresa mucho más grata en esta ocasión que en la primera. Ojalá, ojalá. Vamos, que nosotras tenemos muchas ganas de llevarnos el Goya, pero bueno, yo sé que es un sitio común, pero que este corto esté ahí y que esté pudiendo expandirse y verse Ujú, al nivel que lo está haciendo, es un premio tan, tan, tan gigante que es el verdadero premio. ujú. Pero Pues, a por ello vamos. Nos sí, sí. vamos a poner muy guapas y vamos Eso. a ir con toda nuestra ilusión. Exactamente, que las cosas hay que mentalizarlas para poder conseguirlas. Pues, Pilar, ha sido un placer Sí. totalmente y seguro que hablamos en otra ocasión porque ya que has dicho que tienes otro cortometraje también por ahí, pues seguro que podemos encontrar un huequito para charlar de él. Pues yo estaré encantada de hablar de nuestro segundo cortometraje. Sí, encantada. Perfecto. Muchísimas gracias, Marta. Ha sido un placer. Gracias por tu conversación. A ti. Hasta otro día.